Eres parte de algo muy grande que impactará tu barrio, tu ciudad, tu país. Un plan trazado desde antes de la fundación del mundo para ti, tu familia y tus amigos. Estás aquí para alabar y adorar a Jesús, para tener un encuentro con su presencia. Prepara tu corazón para oír su voz. Vamos a cantar, vamos a gritar. Bienvenido a casa. Nuestra celebración empieza en 5, 4, 3, 2, 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 40. ¿Será que podemos darle un aplauso al Señor por la vida del ministerio juvenil? Por la alabanza juvenil. Fuerte ese aplauso. Esta canción que usted acaba de oír es una letra que el Señor me dio, y junto con ellos armamos pues ya la melodía, y es la canción oficial de esta serie. Se llama Elohim, por si no le quedó claro. Dale un aplauso al Señor, claro. A Él sea la gloria. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Versículo 5, léalo en voz alta conmigo. 1, 2 y 3. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Amén. Usted tiene que emocionarse por la palabra. Hoy Dios nos va a hablar. Quiero que mire a 2 o 3 personas y les diga el título. Dígale el título de esta palabra. Dígale: ordenando la habitación. Busque a 2 más y dígale el título de este mensaje. Dígale: ordenando la habitación. Siéntese, por favor. Sean todos bienvenidos. Damos una bienvenida especial a la gente que nos ve por televisión, por internet. Estamos felices de poder compartir con ustedes esta palabra que lleva por título, ¿cómo es el título? Ordenando la habitación. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez han escuchado a su mamá decirles algo como: arregle su habitación, vaya y recoja el chiquero que tiene en ese cuarto? ¿Cuántos alguna vez la mamá los mandó a arreglar el cuarto? ¿Sí o no? Toda mamá que se respete en algún punto de la vida manda a su hijo o a su hija a ordenar el cuarto. ¿Sí o no? Los papás que están acá, las mamás sobre todo. ¿Por qué es que las mamás tienen ¿cómo llamarlo? Como un trauma con que la habitación esté organizada y ordenada y limpia y la cama tendida? ¿Por qué? Mira al que está a su lado y dígale: es que no fuimos creados para vivir en desorden. Y así como las mamás son las que nos dicen: vaya y arregle ese cuarto, chino sinvergüenza. Bueno, no, ellas no dicen así, pero siempre lo mandan a uno a arreglar el cuarto. Hoy el que nos va a mandar a arreglar nuestro cuarto es Dios. Y usted va a entender por qué en unos minutos. Aplauda. Usted sabe que en la serie usted puede gritar, aplaudir, llorar, lo que quiera. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, y los versículos que leímos, se nos muestra un patrón. Pero antes de hablarle del patrón, quiero decirle esto. El deseo de Dios tiene un deseo, y el deseo de Dios es habitar en nosotros. Diga conmigo: Él quiere habitar en mí. Mira a su vecino y dígale: aunque usted no lo crea, Dios quiere habitar en usted. Así que ordene la habitación, dígale.
El deseo de Dios es habitar en el ser humano. Ese ha sido el deseo de Dios desde el principio. Nunca ha cambiado. Dios siempre ha querido tener una relación personal con el ser humano. Dios siempre ha querido estar cerca del hombre y de la mujer y vivir en medio nuestro. Ese ha sido el anhelo de Dios desde el principio. Y cuando hablamos del temor a Dios, tenemos que entender eso. Y hace 8 días lo dije, hoy quiero volver a decirlo. Cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando de que el anhelo de Dios es tener una relación personal, es vivir con nosotros, es habitar en medio nuestro. Eso es lo que Dios quiere. Pero para poder nosotros entender esa realidad, primero tenemos que conocer el patrón de Dios en la Biblia. Y de eso quiero hablarle por algunos minutos en esta tarde, de el patrón de Dios. Diga conmigo: el patrón de Dios. Hay un patrón a lo largo de la escritura y lo vamos a ver rápidamente, y tiene 3 partes. Diga conmigo: orden divino, gloria de Dios, juicio. Estas son las 3 partes del patrón que hay en la escritura. Orden divino, después viene la gloria, y después vamos a entender por qué viene el juicio. Entonces vamos a mirar dónde inició este patrón, dónde se ve por primera vez en la escritura. Y nos toca ir al Edén, al huerto del Edén. La Biblia dice en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. Y cuando Dios va a crear algo, y en el principio, en Génesis, lo que la Biblia nos dice es que cuando Dios fue a crear todo el universo, Dios comenzó poniendo las cosas en orden. Es más, el mismísimo acto de creación fue un acto de ordenar y organizar. La Biblia dice que Dios separó la expansión de los cielos, separó la expansión de las aguas, y Dios comienza a ubicar todo donde tiene que ir. Diga conmigo: orden divino. Entonces Dios pone orden. Una vez hay orden, el 6º día Dios dice: voy a crear a un ser conforme a mi imagen y mi semejanza, el hombre y la mujer. Y Dios crea al hombre, de la costilla del hombre saca a la mujer. Y el Salmo 8, versículo 5, ponlo en la pantalla por favor. El Salmo 8:5, mira lo que dice el salmista hablándole a Dios. En el versículo 4 es donde él le dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y en el versículo 5 del Salmo 8 dice: le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste ¿de qué? De gloria y de honra. La palabra coronar ahí, coronaste, es la palabra hebrea atar, que significa envolver, significa rodear. En otras palabras, lo que David entendió aquel día es que cuando Dios, después de que Dios organizó la creación, puso orden, creó la luz, creó las tinieblas, cuando Dios había ya casi terminado el acto de creación, Dios dice: ya hay orden, ahora entonces puedo poner mi gloria y la voy a poner sobre el hombre y sobre la mujer. Y por eso dice: lo coronaste de gloria, lo envolviste. Por eso es que la Biblia dice que Adán y Eva andaban desnudos en el jardín del Edén. No tenían ropa, no sentían vergüenza, no se tenían que cubrir. ¿Por qué? Porque los rodeaba, dígalo, la gloria. Ese era casi que el vestido de ellos, la gloria. Entonces, orden divino, gloria. No la hermana Gloria, no, la gloria del Señor, no se me distraiga. Orden divino, gloria. ¿Y qué pasó? El hombre y la mujer pecan, el hombre y la mujer deciden desobedecer a Dios, y entonces viene el juicio. Y esa es la 3ª etapa. Yo espero que a esa no lleguemos. Mira a su vecino a ver si tiene ganas de entrar a esa etapa. Algunos como que ya están peligrando. El juicio viene como la manera de Dios protegiendo su gloria, porque Dios no puede ser burlado y Dios es santo. Entonces, cuando la gloria de Dios viene a un lugar y se manifiesta, y hay pecado o hay desobediencia o hay rebelión, viene el juicio. Tiene que haber juicio, no solo como castigo por el pecado, sino como protección a la gloria.
para que no se contamine. Y dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecan, Dios los juzga. ¿Y cuál fue el juicio de Dios? Separación con el ser humano. El hombre es echado fuera del jardín del Edén, significa echado de la presencia de Dios. Ya el ser humano no tiene relación con Dios por el juicio. Pero no solo en el Edén. Número 2, en el tabernáculo vemos este orden y este patrón. La Biblia dice en Éxodo 25:8, en Éxodo 25:8 Dios le habla a Moisés y le dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Le dije al inicio que el deseo de Dios es ¿cuál? Diga, habitar conmigo. Y Dios le dice a Moisés: hazme un tabernáculo, hazme un santuario, porque quiero habitar en medio del pueblo. Como el hombre está lleno de pecado, pues ya no puedo habitar dentro del ser humano, dice Dios, sino que tengo que habitar en un lugar santo, pero en medio de seres humanos. Y entonces es cuando Hebreos capítulo 8 y versículo 5 dice la Biblia que a Moisés se le dijo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué quiere decir eso, Juan Pablo? Quiere decir que cuando Dios envía a Moisés a construir el tabernáculo, Dios le da un orden, Dios le da unas reglas, Dios le da unas medidas, Dios le dice qué materiales tienen que ir en dónde. Dios le da todas las instrucciones, orden. En Éxodo 39 versículo 42, tengo que ir rápido porque el tiempo se nos va y hay bastante que el Señor nos quiere decir. Éxodo 39, 42, la Biblia dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Dios le da instrucciones a Moisés, Dios establece un orden, el pueblo lo cumple. Y entonces mire lo que pasa en Éxodo 40. Una vez ya hay orden, una vez todo está listo como Dios lo pidió, Éxodo 40, 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Una vez el orden de Dios fue establecido y todo se hizo según las instrucciones de Dios, ¿qué vino? La gloria. La gloria, Dios llenó el tabernáculo con su gloria. Y eso es lo que creo muy fuerte que Dios va a empezar a hacer con muchos de ustedes. Este tiempo que estamos viviendo, estos domingos que vienen, es la oportunidad que Dios nos da de poner nuestra vida en orden. Y cuando pongamos las cosas en orden, va a haber una manifestación de la gloria de Dios como nunca antes la habías experimentado. Yo lo estoy creyendo y yo lo estoy viviendo. Te estoy diciendo, es solo ordenar la habitación y Dios la llena. Y Dios le dice a Moisés: llama a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, Nadab y Abiú. Si está buscando nombres para sus hijos, excelente recomendación. Nadab y Abiú. Abiúcito, ¿qué más, mijo? Así. Y la Biblia dice que ellos ministraban en el tabernáculo. Pero un día, Levítico capítulo 10, acompáñame a ese pasaje, ha sido uno de los pasajes centrales del temor a Dios. Y lo voy a leer de la Biblia de las Américas, la traducción de las Américas. Levítico capítulo 10 versículo 1, en la versión Biblia de las Américas dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego, ¿qué? Dígalo fuerte, fuego extraño, que él no les había ordenado. Para poder entender lo que va a pasar en los siguientes versículos, tenemos que descubrir qué significa fuego extraño. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que estos dos sacerdotes, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño? Anote esto, mire. La palabra extraño realmente en el original significa profano. Profano. Pudiéramos entonces decir, en lugar de fuego extraño, ofrecieron fuego profano. ¿Y qué significa esa palabra profano? Anótelo, por favor. Significa tratar con poco respeto aquello que es santo. Tratar con poco respeto aquello que es santo. Número 2, la palabra profano significa
ser irreverente. Ser irreverente. Y número 3, la palabra profano significa tratar de manera común aquello que Dios llama santo. Tratar de manera común aquello que Dios llama santo. Estos dos hombres, Nadab y Abiú, escogidos por Dios, llamados por Dios a ministrar, a ser sacerdotes, les dio por poner un incienso que Dios no pidió, en el momento que Dios no lo pidió, de la manera como Dios no lo había pedido. Y la lección, tú y yo hoy no andamos con incenciarios por todo lado ofreciendo fuego. Tú y yo hoy vivimos nuestra vida allá afuera, en el trabajo, el colegio, la universidad, pero sí podemos tomar los principios de la palabra. Y el principio aquí es muy claro. Hay un tipo de vida, hay un tipo de adoración que Dios no pide y que Dios no acepta. Y es la adoración donde somos irreverentes. Es la adoración donde tratamos con poco respeto lo que Dios llama santo y volvemos común lo que Dios llama santo. Y en Levítico capítulo 10 versículo 2 seguimos leyendo. Luego de que ellos ofrecen fuego extraño, cualquiera diría: ay, fue un errorcito nada más. Mira lo que dice el versículo 2. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y mire lo que hizo Aarón. Y Aarón guardó silencio. Sus 2 hijos acaban de morir. Sus 2 hijos acaban de morir por irreverentes delante del Señor. Y Moisés, que era el tío de los 2 manes, llega y le dice a Aarón: Dios te manda a decir, recuerda lo que Dios nos dijo: cuando alguien se atreva a acercarse a mí, tiene que entender que yo soy Dios santo, y como santo seré tratado. O sea, Dios diciendo: no voy a permitir que alguien por ignorante o por ingenuo o por inocente tome algo que es santo, que es mi gloria, y la vuelva común, la profane. ¿Cómo se profana algo? Volviéndolo común. Y entonces yo decía: Señor, pero eso es el Antiguo Testamento. Bajo el Nuevo Testamento, ¿qué es santo? ¿A qué la Biblia llama santo? Y anótelo, mire lo que descubrí. Hay 4 cosas, quizás hay más, pero descubrí 4 cosas a lo que Dios llama santo. Número 1, su presencia. Su presencia es santa. Y de hoy en adelante mi oración es que tú y yo, cada vez que entremos a la presencia del Señor, sea en nuestra casa o sea en un culto o donde quiera que estemos, y nos vayamos a acercar a Dios, debemos entender que Él es santo, su presencia es santa. Quiere decir que yo no la puedo volver algo común. Quiere decir que yo no me puedo burlar de ella. Quiere decir que cuando yo me acerco a Dios, yo no puedo tener una actitud casual. Hoy en día hay gente, yo sé que aquí no pasa eso, pero hoy en día hay gente que llega a la iglesia en short, en chanclas, tomando café, comiendo, masticando chicle, y entran a la presencia de Dios como si fuera algo común. Y Dios dice: no, mi presencia es santa. Y si tú no irías así vestido a ver al doctor Juan Manuel Santos si te llamara, mucho menos a mí. Cuando yo te llamo, y no estoy hablando solo de la apariencia física, sino de la actitud del corazón. Muchos llegan a la presencia del Señor casuales, como otra vez el culto. Y Dios dice: que no se te olvide que no te estás encontrando con Juan Pablo Díaz, te estás encontrando con Dios. Y Él es santo. Él es santo. Él es santo. Anote lo segundo. Número 2, ¿qué más llama la Biblia santo? No solo su presencia, sino su palabra. Su palabra. En Juan 17:17 Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es santa. Santa.
Mi pregunta para ti hoy es: en tu vida diaria, ¿tú honras la palabra? ¿Tú la tienes en alta estima o por el contrario la deshonras? Hay gente que se burla, hay gente que toma versículos de la Biblia para hacer chistes obscenos y sacan pasajes de la Biblia para hacerlo. ¿Qué están haciendo? Están volviendo lo que Dios llama santo y lo están volviendo algo común, algo con lo que se puede jugar. Cuando la palabra de Dios es predicada, ¿cuál es tu actitud? ¿De indiferencia, de irrespeto? ¿Te pones a chatear? ¿Estás más preocupado en otras cosas mientras la palabra de Dios se predica? ¿Qué me muestra eso? Y no a mí, a Dios. ¿Qué le muestra eso a Dios? Que perdiste el temor a Dios, el respeto a Dios. Número 3, ¿qué más llama a Dios santo? Mi cuerpo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo sé que aquí me voy a meter en problemas, pero bueno, muchos han tomado su cuerpo, que Dios se lo dio y que es santo, y lo han vuelto algo común. Entonces, por ejemplo, por eso la Biblia habla, y el apóstol Pablo habla a los corintios, porque la iglesia de Corintios vivía en inmoralidad sexual, y el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, es muy fuerte, y el apóstol Pablo les dice: ustedes no han entendido que quien practica el pecado sexual y es inmoral está pecando contra su propio cuerpo, el cuerpo que Dios le dio. Cada vez que una persona está en pecado de inmoralidad sexual, estás profanando lo que Dios llama santo, que es tu cuerpo. Adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, homosexualismo, lesbianismo, tanta cosa, y lo practicas, y lo que no has entendido es que cada vez que lo haces estás profanando algo que Dios te dio, que no es tuyo. Tu cuerpo no es tuyo. Dios te lo dio para que lo administres, pero lo estás usando mal. Aquí sí me voy a meter en problemas. Cuando te alimentas mal, y no cuidas tu cuerpo, ¿qué estás haciendo? Estás volviendo común algo que Dios llamó santo. Ay, Señor, me van a regañar, pero bueno. Cuando te tatúas el cuerpo, yo no quería tocar esto. ¿Qué estás haciendo? No te estoy diciendo que no te tatúes. Te estoy llevando a la reflexión. ¿Qué estás haciendo con un tatuaje? Estás volviendo, tratando como común tu cuerpo. Yo me tatúo lo que se me dé la gana. Estás profanando algo que Dios llama santo. Lo estás volviendo común, que se puede tratar como una hoja, así como cuando uno coge un esfero y uno escribe. Pues así, que me escriban acá. Estás profanando. Eso es lo que la Biblia llama profanar. Y el cuerpo es santo. Entonces, pastor, ¿es pecado tatuarme? Yo te digo es esto, mira. Si te vas a tatuar, asegúrate que fue porque Dios te mandó. Si Dios te mandó a tatuar, tatúate. Claro, porque desobedecer a Dios no. Pero el Dios que yo conozco en la Biblia, hermano, no creo que pida una cosa así, porque Él te dio el cuerpo y es santo. Amén. Amén. Ay, pero amén. Amén. Y por último, ¿qué más llama a Dios santo? Mi llamado y mi vocación. Anote esta cita, segunda carta a Timoteo 1:9. Segunda a Timoteo 1:9. Pablo dice: ¿quién nos salvó? Hablando de Cristo y de Dios, dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos
de los siglos. Otra traducción dice: y quien nos ha librado y nos ha llamado a la santa vocación. ¿Qué quiere decir? El llamado de Dios sobre tu vida es santo. Si Dios te llamó a ser abogado, esa vocación es santa. No la vuelvas común, no la trates como si fuera algo más. No, si Dios te llamó a ser médico, tu vocación, tu llamamiento es santo. Por eso cuando practicas la medicina, cuando estás, o en cualquier vocación, en la vocación que te desempeñes, cuando estés trabajando de lunes a viernes, tú no puedes trabajar como trabajan los demás. Tú tienes que hacerlo con un honor y un respeto y una integridad, porque es un llamamiento que Dios te dio y es santo. Por eso tú tienes que ser el mejor empleado. Por eso tú tienes que ser el que cumple horario. Por eso tú tienes que ser el que da mejor testimonio. Porque tú no tomas tu trabajo como algo común, porque es un llamamiento y es santo. ¿Cuál es el problema? Lo digo para que no se ofendan los religiosos. El problema es que hay mucha gente que no conoce su llamado, y el trabajo en el que se están desempeñando ahorita quizás no es a lo que Dios los llamó. Entonces por eso lo haces de mala gana. Por eso está que te echan de la empresa. Eres el peor empleado. ¿Por qué? Porque no has entendido que el llamamiento de Dios, la vocación que Dios te dio, y no estoy hablando solo de predicar en un púlpito, eso no es solo el llamado. Tu vocación, médico, arquitecto, ingeniero, artista, deportista, músico, juez, político, lo que sea, a lo que Dios te llamó, conductor, a lo que Dios te llamó, es santo. No lo profanes, no lo vuelvas algo común, sé íntegro, hazlo bien, con excelencia, porque es santo. Diga conmigo, es santo. Entonces, estos dos jovencitos, volvemos a la historia, estamos hablando de Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Los primos suyos. Tomaron algo que Dios había llamado santo y lo trataron como común y murieron. Juicio, diga conmigo, juicio. Entonces hubo orden, el pueblo hizo el tabernáculo, después vino la gloria, Dios llenó el tabernáculo con su gloria, y después a estos dos paisanos les dio por profanar el nombre del Señor y vino juicio. ¿Por qué? Por el patrón de la escritura. Pero no nos quedemos en el tabernáculo, vayamos al templo. El templo, la Biblia dice que el rey David iba a construir un templo. Dios no se lo permitió, Salomón su hijo lo hizo, y David le dejó todo. David le dejó los materiales, David le dejó el dinero, David le dejó hasta la mano de obra, la gente que iba a trabajar en la construcción, todo el papá lo preparó. Y la Biblia dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 5:1, versículo 1, dice: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando terminaron de construir el templo, entonces Salomón puso orden, todo donde tiene que ir, todo en su lugar, y ordenó. Entonces mire lo que pasó ahí mismo en el capítulo 5, primer libro de Crónicas, versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Cuando la gente estaba cantando eso, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Diga conmigo, orden. Diga, gloria. Pero ahora mire lo que pasa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Pasaron muchos años. El reino se dividió después de Salomón con su hijo. El reino del norte, el reino del sur. Y en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 14, el pueblo llegó a un punto donde la Biblia dice: también los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su ¿qué? Grítelo, de su habitación. Versículo 16. Mas a ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas.
hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Hubo orden, Dios envió su gloria, pasaron años, décadas, el pueblo se apartó de Dios, empezó a pecar y a pecar y a pecar. Se les olvidó el lugar santo que Dios había apartado, que era el templo. Contaminaron la casa de Dios, la habitación de Dios, y Dios envió juicio. Deportados a Babilonia por su pecado, juicio. Y yo no sé por qué a veces se nos olvida como que Dios es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado, pero a veces pensamos que Él cambió. Pero quiero terminar hablándote del nuevo templo. Ya te mostré el patrón en el Edén. Ya te mostré el patrón en el tabernáculo. Ya te mostré el patrón en el templo. Pero ahora vamos a hablar del nuevo templo. Dios, como ve que el pueblo sigue rebelde, la raza humana está alejada de Él, Dios entonces decide ejecutar su plan maestro, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Pero para qué? No solo para salvarnos del infierno, sino para devolvernos a la posición donde estábamos, que perdimos. ¿Y cuál era esa posición, Juan Pablo? La posición de ser casa de Dios, templo de Dios. Y en Mateo capítulo 3, versículo 3, Dios envía un mensajero. Y fue el pasaje que leímos al inicio en Isaías, pero aquí está en Mateo 3, 1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, el que leímos: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Mira el versículo 8, ahí mismo en Mateo 3, versículo 8. Juan le dice a los saduceos y a los fariseos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sacuda al vecino que se está durmiendo, pégale un codazo santo, pero con reverencia. Mira acá. Le mostré el patrón de Dios para llegar a este punto. Diga conmigo: orden divino, gloria de Dios, juicio. Está a lo largo de la escritura, así es como Dios opera. El orden, cuando la Biblia habla de ordenar, y por eso lo leemos en Isaías, pero Isaías estaba hablando de algo que Juan el Bautista tenía que hacer, y por eso nos fuimos a Mateo. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de preparar el camino para el Señor Jesús. Juan el Bautista preparó el camino, Jesús preparó el templo. Ahorita se lo explico. Juan el Bautista llegó diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad las sendas. ¿Qué quiere decir eso? Si usted está torcido, enderécese. Si hay desorden en su vida, ordénese, organícese, ponga todo en su lugar. ¿Y cómo eso lo vivimos hoy, siglo XXI, en Bogotá, Colombia, en el 2017? ¿Qué palabra usa la Biblia para describir el orden, el traer las cosas a orden, el volver a establecer el diseño de Dios? Sencilla, arranca por A, y Juan la dijo en el versículo 2 de Mateo 3: arrepentimiento. Dígalo conmigo: arrepentimiento. ¿Por qué el temor de Dios es tan importante? Porque el temor de Dios dentro de ti es el que te va a llevar a arrepentirte. Cuando te arrepientas, es señal que estás poniendo tu vida en orden. No hay tal cosa como yo decir: Juan Pablo, yo estoy poniendo mi vida en orden, pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho. No existe. Ya dejé la fornicación y el adulterio, ya no sigo acostándome con prostitutas, pero de eso no me arrepiento. No. Ya no volví a consumir droga, ya no volví a tomar, ya estoy bien, ya estoy desintoxicado, pero no me arrepiento de los momentos que viví. Entonces no estás organizando nada. Lo que estás haciendo es ahí poniendo pañitos de agua tibia, como dicen las abuelitas, pero no has ido a la raíz. La raíz es el arrepentimiento. Y cuando Juan el Bautista entra en el escenario bíblico, su mensaje, ¿cuál era? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Cualquiera diría: ay, sí, pero eso era Juan. Mi Jesús no. Mi Jesús era amor, gracia, perdón, favor. Ay, chocolatico rico, mire.
Mateo capítulo 4 versículo 17. Mateo 4, 17. Desde entonces, después de que Jesús fue tentado, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿cuál era la palabra que él decía? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Te lo traduzco en lenguaje moderno: organízate, pon tu vida en orden, porque Dios va a volver a morar dentro de ti. El reino de Dios va a volver a estar dentro. Organízate, ordena tu vida, pon las cosas en orden. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentimiento. Sin arrepentimiento, la gloria de Dios no va a venir. Sin arrepentimiento no va a haber cambios profundos en tu vida hasta que no te arrepientas de corazón. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber. Y por eso es que en las iglesias necesitamos volver y no dejar de predicar este mensaje, porque es la única manera de iniciar una transformación, es el arrepentimiento. En Hechos capítulo 3 versículo 19, cuando Pedro está predicando a los 5,000, Pedro dice, Hechos 3, 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra refrigerio ahí literalmente significa avivamiento, avivar, soplar e iniciar una llama. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Y hoy el mensaje del Señor para cada uno de nosotros es muy sencillo: arrepiéntete, ordena tu vida, ordena tus relaciones, ordena tu tiempo, ordena tu corazón, ordena tus estudios, ordena tu trabajo, ordena tu matrimonio, ordena tu hogar, ordena tus finanzas, ordena tu salud, ordena. Quiere decir, todo lo que se torció tienes que volver a traerlo al diseño original. Arrepentimiento. Juan preparó el camino para Jesús, y Jesús preparó el templo para el Espíritu. Jesús vino, y la Biblia dice en Juan 1:14 que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Claro, la gloria ¿qué es, Juan Pablo? Vamos a hablar de eso en 8 días, pero la gloria de Dios es todo lo que Dios es. Y toda la plenitud del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo habita en Cristo, dice Colosenses. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Él es la gloria, Él manifiesta, Él es la gloria manifiesta en la tierra. Y Él vino. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús caminó en esta tierra, Él no vivía dentro de nadie. Él estaba con los discípulos, Él estaba con las multitudes, Él sanaba, Él manifestaba la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios todavía no había entrado al ser humano por el pecado. Todavía estábamos en pecado. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Murió en la cruz, derramó su sangre por ti y por mí. ¿Para qué? Para prepararnos para que la gloria volviera a nosotros. Ya no afuera, adentro. ¿Cuántos alguna vez se han trasteado? Levánteme la mano. ¿Cuántos han cambiado de casa alguna vez? ¿Se han mudado? ¿O de apartamento? Levante la mano. Casi todos, ¿sí o no? Cuando usted se va a trastear, para los que nos ven en otro país, trastear, dícese del verbo trastear. Yo trasteo, tú trasteas, yo trasteo. Trastear es mudanza, irse de casa. Cuando uno está en un trasteo, usted va, mira casas, mira apartamentos, mira su presupuesto, mira el precio, el crédito, y listo, digamos que usted ya escogió el apartamento, la casa que quiere y la va a comprar. Ya sacó el crédito, se lo aprobaron y ya pagó la cuota inicial. Ahora, ¿usted qué hace? ¿Usted se trastea así de la noche a la mañana? No, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace con la casa nueva donde se va a ir? ¿Qué hace? La organiza. Si la quiere remodelar, la remodela. Dígame, ¿usted la remodela mientras está trasteando? Muchos no, algunos locos sí, yo no sé por qué, pero alguien sensato no. Espera a arreglarla, ordenarla. Es que la quiero pintar. Pues usted la pinta primero, la organiza primero, y cuando ya la casa está lista, ¿qué hace? ¿Qué pasó hace 2000 años? Jesús vino a la tierra y Jesús le dijo: Padre,
la gloria que me has dado, yo se las estoy dando a ellos. Pero aunque teníamos la gloria, porque la gloria es Jesús, lo teníamos con nosotros, pero la gloria todavía no estaba dentro de nosotros. Y el deseo de Dios, ¿cuál ha sido? Habitar en nosotros, no con, en, adentro. Entonces Jesús tuvo que ir a la cruz y pagar el precio más alto, el sacrificio supremo, dar su vida y derramar su sangre. Y el día que la derramó, el día que pagó, colgado en esa cruz, dijo: pagado es por completo, que en el griego es teleos, que significa consumado es, que significa: Señor, estoy dando mi sacrificio para que por este sacrificio ellos sean limpiados, ellos sean lavados, y ahora tú te puedas mudar adentro de ellos. Y la Biblia dice que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó. Cuando el velo del templo se rasgó, Dios estaba diciendo: ahora sí me trasteo, ahora sí me cambio de casa. Ya no voy a vivir en un templo hecho con manos humanas, no, ahora voy a vivir dentro del ser humano, en el corazón del hombre. Sacuda al vecino y dígale: Dios se trasteó. Vamos, pero dígale solo con fe, dígale: Dios se trasteó. Salió del templo y entró a nosotros. Y para que Cristo entre en ti, te tienes que arrepentir primero. Pero algunos dicen: Juan Pablo, yo ya me arrepentí el día que me salvé, el día que recibí a Cristo. Claro, tenías que hacerlo, pero el arrepentimiento no es un acto de una sola vez. El arrepentimiento es un estilo de vida. El arrepentimiento es todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días hay pensamientos, todos los días hay palabras que decimos, todos los días hay actitudes del corazón equivocadas. Por eso todos los días hay que venir delante de la presencia del Señor y postrarnos y humillarnos y decirle, como le dijo David en el Salmo 19: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y en el Salmo 19:14 él dijo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Eso es algo que hay que hacer a diario. Eso es algo que no podemos hacer una vez al mes, no, todos los días hay que ir a su presencia y arrepentirnos, poner en orden nuestra vida, poner en orden nuestros pensamientos. A alguien esta palabra le está penetrando, porque Dios te está diciendo: llegó el momento de arrepentirte, llegó el momento de poner tu vida en orden. Tú me dices: Juan Pablo, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Arrepiéntete. Yo vengo a la iglesia. Arrepiéntete. Hay áreas en tu vida donde necesitas arrepentirte. Sin arrepentimiento no viene el orden, y si no hay orden, Dios no llena la casa. Por eso dice Pedro: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira a su vecino y dígale: nos tocó arrepentirnos. Nos tocó arrepentirnos. Hoy yo vine para decirte que el temor a Dios no es algo malo. El temor a Dios te guarda. El temor a Dios es el que hace que todos los días vengas delante del Señor y te arrepientas. En Hebreos 12:28, ya estoy terminando, anote estas últimas 4 citas que le voy a dar. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole como con temor y reverencia. Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, mira lo que dice: vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo.
Te estoy leyendo el Nuevo Testamento para que no digas que el temor de Dios es algo del Antiguo Testamento. Efesios 5:25. Y ya vamos terminando. Efesios 5:25, el apóstol Pablo le está hablando a los esposos. Y mira lo que les dice en el versículo 25 les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Termino diciéndote esto. Diga conmigo: lavado por la palabra. ¿Por qué es tan importante que todos los días tú leas este sagrado libro? Porque es que cuando tú vienes a Jesús, la sangre de Cristo ya fue derramada. La sangre de Cristo no se anda derramando cada vez que tú pecas. Ya fue derramada una vez y para siempre. Y cada vez que vienes delante del Señor y te humillas y pides perdón y te arrepientes, claro, la sangre está ahí, la sangre te cubre, te limpia de todo pecado. Pero la Biblia también habla de ser lavados por la palabra. Porque hay veces que quizás no son pecados intencionales tuyos, no fue algo que premeditaste. Entonces no es que la sangre me limpie, no, la sangre ya te limpió. Lo que necesitas ahora es ser lavado por la palabra. Lavado porque siempre hay pequeño mugre, cosas que se pegan a tus vestidos, a tu vida diaria, en el diario vivir, yendo a la universidad, al colegio, al trabajo. Cosas pasan y se te pegan como mugre chiquitico, como partículas de polvo que ahí se te van pegando a tu corazón, a tu espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que necesitas? Ir a la palabra y dejar que ella te lave. Eso es lo que Jesús hace. Dice que Él coge a la novia, a la esposa que somos nosotros, la iglesia, y nos lava, nos santifica por medio de la palabra. Por eso no existe tal cosa como alguien que conoce a Dios o alguien que tiene una relación con Dios que no lea, ame, estudie y practique lo que la palabra dice. Tienes que ir a la palabra. Por eso, como ayer me decían en una entrevista: ¿usted cómo es que siendo tan joven predica tan serio? Me decían. Yo: tan serio, yo no predico serio. Pregúntale a los de las 2:30 que los hago reír. Pero ¿qué era lo que realmente el hombre que me estaba entrevistando me quería decir? ¿Cómo es que usted toca temas que ya casi nadie toca? Es sencillo. Es que cuando tú vas a la palabra y dejas que ella te lave, al inicio no te gusta, al inicio te incomoda, al inicio quieres romperla, pero después de que duras unos minuticos con Dios, te rindes a la palabra y le dices: Señor, lávame, Señor, límpiame, Señor, purifícame, Señor, haz lo que tengas que hacer en mí por dentro. Yo quiero ser casa tuya, yo quiero ser templo tuyo, y yo no quiero que haya ni una sola partícula de pecado en mí. Segunda carta a los Corintios, aquí terminamos. Colócate en pie. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Segunda Corintios 7:1. Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, diga conmigo: promesas. Cuando usted lea la Biblia, léala en contexto. ¿Qué promesas está hablando aquí Pablo? Pablo dice que tenemos unas promesas. ¿Cuáles son? Eche un poquito atrás al capítulo 6, versículo 16. Segunda Corintios 6:16. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí sí entra el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál promesa? La promesa de que Dios habita en nosotros.
dice, como tenemos esa promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quien no teme a Dios no califica para ser habitación de Dios. Quien no honra a Dios no califica para estar lleno con el Espíritu Santo. Quien no teme a Dios nunca cargará la gloria de Dios. La podrá ver, la podrá sentir en otros, la podrá experimentar en un culto, pero no la llevará por dentro. Porque tenemos la promesa de que Dios habita en nosotros. Y Pablo dice, como tienes esa promesa, límpiate, arrepiéntete de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No hay una sola persona en este edificio hoy que no necesite arrepentirse. Porque te repito, ya no es arrepentimiento para salvación. Ya eres salvo, si recibiste a Jesús ya eres salvo. Pero es de esas cosas que día a día vienen, esos pensamientos que día a día te atacan, y necesitas ser limpiado, y necesitas ser lavado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aquellos que dicen, yo quiero que la palabra me lave, me limpie. Yo hoy quiero ordenar mi habitación, que es mi vida, para que Dios la pueda llenar. Yo quiero ser un templo santo para el Espíritu Santo. Yo quiero ser un templo digno para que Dios habite en mí. Yo sé que todos aquí necesitamos arrepentirnos, pero hay algunos que dicen, yo ya no puedo seguir jugando con Dios. Yo ya no puedo seguir ofreciendo fuego extraño, porque ahora entiendo que Dios es santo. No quiero profanar mi cuerpo, no quiero profanar mi llamado. Quiero honrar la palabra, quiero honrar la presencia, quiero hoy rendirme delante de Dios. Si ese eres tú, pasa aquí al frente y póstrate delante del Señor. El altar está abierto, y este altar hoy es como la ducha de Dios para ti, donde su palabra te va a lavar, te va a limpiar. Siento decirlo de parte de Dios, con mucho respeto lo digo. Hay gente quizás aquí o quizás por internet o televisión a la que Dios le está diciendo hoy, arrepiéntete, porque es tu última oportunidad. Hay gente que ha estado jugando mucho con Dios y Dios dice, ya no aguanto más. Necesito que te arrepientas, necesito que cambies, necesito que me dejes ir a lo profundo del corazón y limpiar, sacar el pecado, sacar lo sucio. Póstrate delante del Señor. No necesitas venir aquí adelante para postrarte, te puedes postrar en tu asiento. Unos minutos nada más, no necesitamos mucho tiempo. Unos minutos donde dejes que Dios te limpie, te lave, te purifique. Esta es tarde de arrepentimiento. Hay papás que tienen que arrepentirse por la forma como están tratando a sus hijos. Arrepiéntete. Hay hijos que se tienen que arrepentir por la forma como le han hablado a sus padres, cómo se están portando. Arrepiéntete. No, pastor, yo estoy bien, yo no he pecado. ¿Cuándo fue la última vez que pagaste tus diezmos? Arrepiéntete. Hay desorden en tus finanzas. En algún área de tu vida, para cada uno es diferente, pero en algún área hay desorden. Y hoy Dios te dice, arrepiéntete, vuelve al orden, endereza la senda, endereza lo que está torcido, porque yo quiero habitar en ti. Yo quiero derramar mi gloria sobre tu vida. Pero necesitas estar limpio, necesitas ser lavado,
por la palabra. Hay un quebranto de Dios que va a venir a este lugar. Es un quebranto sobrenatural del corazón. Arrepentimiento al Señor. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Hoy Dios te va a dar tiempos de refrigerio. Hoy vas a sentir como una llama que se avivó dentro de ti otra vez. Pero necesitas arrepentirte. Gracias por haber estado con nosotros. La grandeza de Dios se ha manifestado a tu vida. Ahora te invitamos a seguir creciendo en tu madurez espiritual y relación con Dios. Conéctate con nosotros a través de nuestra página web www.soymanantial.com.